Bueno, hace poco la fiscal que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a dedo para perseguir a sus enemigos políticos, acaba de quedar expuesta en uno de los hedores no solo más torpes, pero más peligrosos dentro del Departamento de Justicia, el cual fue usar una aplicación de mensajes que desaparecen para discutir un caso federal abierto. Así es, Lindsay Halligan, la fiscal interina del Distrito Este de Virginia, que fue nombrada directamente por el mismísimo Donald Trump, acaba de admitir que habló con una periodista a través de Signal, la misma app que borra los mensajes después de unos cuantos segundos. Y eso, en términos legales, es como destruir pruebas federales en tiempo real. Todo comenzó el 14 de octubre, cuando el medio Lawfare reportó que en público que la periodista Anna Bower estaba revelando que Halligan, en lugar de guardar silencio como cualquier fiscal sensata, pues ella decidió contactarla por su cuenta para, según, aclarar sobre su trabajo sobre el caso de Letitia James y James Comey. Y no fue un rumor ni una filtración. La propia periodista mostró capturas de pantalla de la conversación. Yo intenté buscar la mayor cantidad que yo pude, pero solo logré encontrar una, que está al fin de estas fuentes que usamos para comprobar nuestra información. Y bueno, en estas conversaciones, no solo Halligan está criticando el reportaje, sino que ella confirma que ella es la fiscal principal y que usa Signal con mensajes que desaparecen. Es decir, ella misma reconoció que las pruebas de esa comunicación quedarían voladas. Un suicidio institucional es lo que es, porque los mensajes de un funcionario federal son considerados registros públicos bajo la Ley Federal de Registros de 1950, la cual obliga a conservar toda comunicación relacionada con el trabajo oficial. Y esa ley, conocida como el Federal Records Act, establece sanciones muy graves para cualquier funcionario que destruya o elimine documentos públicos sin autorización. ¿Y qué hizo Halligan? Exactamente. Legalmente hablando, ella está destruyendo documentos públicos, legales, sin autorización. Todo por medio de estar codiendo su boca frente al periodista. Y esto no es una exageración legal. En 2019, el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, fue demandado precisamente por usar, no hacer solo lo mismo, sino por usar la misma aplicación que usó Halligan, Signal, para discutir con otros funcionarios un ataque aéreo en Yemen. Y ese grupo estaban Marco Rubio, Tulsi Gabbard y Stephen Miller. Y lo más surrealista es que alguien metió por error al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, que se quedó viendo todo el intercambio desde adentro y luego lo reportó. Ese incidente terminó con despidos y una demanda de la organización American Oversight, que ahora regresa a la escena y no están nada felices. American Oversight presentó hace unos días una carta formal al actual archivista interino de Estados Unidos, que es el mismo Marco Rubio que estuvo en el chat de 2019, advirtiendo que Lindsay Halligan podría haber cometido una violación directa del Federal Records Act. En la carta, fechada el 24 de octubre de 2025, la organización detalla que Halligan removió o destruyó mensajes oficiales al usar una plataforma comercial no segura para discutir un caso federal y al hacerlo con la intención explícita de influir en la cobertura mediática. Y bueno, según la denuncia, sus mensajes con la periodista Anna Bower no solo son impropios, son evidencia de manipulación mediática desde una oficina del Departamento de Justicia. El contexto político, pues, hace todo aún más explosivo, tan solo ignorando el hecho de que Halligan salió de su camino para hacer todas estas loqueras. Pues que, bueno, Halligan fue designada en marzo de 2025, sin haber trabajado jamás en toda su vida como un fiscal general. Y antes de eso era abogada defensora en casos civiles y apareció en medios de derecha como Fox News y Newsmax, defendiendo al presidente Donald Trump durante el caso de Mar-a-Lago. Su nombramiento generó mucha polémica, porque se saltaron los protocolos normales del Departamento de Justicia. No hubo revisión de méritos ni votación del Senado. No hubo nada.
Básicamente, Trump la nombró porque sí, directamente, bajo una cláusula de emergencia del título 28 del Código de Estados Unidos, sección 546, que solo debería aplicarse por periodos cortos, mientras el Senado confirma un reemplazo. Pero han pasado 7 meses y el Senado nunca la ratificó. Y ahora dos figuras poderosas están pidiendo su destitución, porque no solo es un problema que ella esté ahí, es un problema de que tan siquiera haya gente cachado hablando con ella, porque no solo pueden perder su trabajo ellos, peor aún para ella, no solo puede perder su licencia legal, la pueden sacar de ahí a base de botas. Y bueno, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, pues ambos presentaron mociones por separado, pero fueron consolidadas en una sola audiencia, trasladada a Carolina del Sur porque los jueces del Distrito Este de Virginia están en conflicto. Si Halligan cae, esos mismos tendrían que designar a su sustituto temporal. Así que el caso fue asignado a la jueza federal Cameron McGowan Curry, una veterana con historial de decisiones en defensa de la transparencia gubernamental. El problema no es solo legal, es institucional. Que una fiscal federal esté usando herramientas de mensajería, de redes sociales, para volar deliberadamente comunicaciones oficiales, significa que no hay registro, no hay trazabilidad y no hay rendición de cuentas. En otras palabras, se pierde la cadena de custodia de la información. Y eso abre la puerta a manipulación de pruebas, filtraciones encubiertas o incluso chantajes internos. La misma periodista que reportó todo esto, Anna Bower, lo explicó en una entrevista. Un fiscal que habla con la prensa sobre un caso abierto está cruzando la línea roja del código de ética profesional. Y no solo es no profesional, es ilegal. Ilegal con I mayúscula. Así de simple. No hay ningún otro término para esto. No es como si solo le van a dar un golpe ahí en la muñeca y le dirán que se vaya a la casa. No, esto es serio. Esto es ilegal. La pueden llevar a la corte a ella. Y a Trump por tan siquiera apuntarla y por intentar pensar que esto iba a funcionar para él. En cualquier declaración, cualquier comentario fuera del registro, como lo que ella estaba haciendo, puede ser considerado intento de influencia sobre la opinión pública o, peor aún, una violación al derecho a un juicio justo, que es lo que James Comey y Letitia James deberían estar obteniendo, pero Lindsey Halligan, codiando su boca grande, fue a regarlo todo, no solo para ella, sino para Trump, el gran papi que ella tiene en la Casa Blanca, al cual gente como ella tiene que estar diciéndole sí, 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 muy bien, y siguiendo todas sus órdenes ciegamente. En los mensajes publicados, los cuales voy a poner en la pantalla a continuación ahora mismo, Halligan le escribe a la periodista: estás asumiendo pruebas exculpatorias sin saber de qué hablas. Si tienes preguntas antes de publicar, puedes contactarme. Así como si son amigos o como si ella es su... no sé, si está sacando una cita con el dentista. Y luego la acusa de falta de credibilidad. A la reportera la acusa de falta de credibilidad, como si su propia posición en el trabajo es creíble. No, mano, absolutamente no. Pero al mismo tiempo, ella le ofrece abrir una línea directa de comunicación. Es decir, está intentando controlar la narrativa mediática del caso de Letitia James y de James Comey por extensión, mientras ejerce autoridad federal ella. Y en el último mensaje, Halligan admite que la conversación está configurada para desaparecer. En cualquier tribunal, eso se llama spoliation of evidence, o sea, destrucción intencionada de evidencia, y puede ser usado en su contra. El precedente más cercano es el caso de American Oversight contra el Departamento de Defensa de 2020, donde un tribunal dictaminó que los funcionarios que usan Signal, WhatsApp, Telegram, cualquier otra red social que ustedes pueden nombrar, donde pueden mandarse mensajes, Instagram, Discord, Facebook, lo que ustedes quieran, para fines oficiales, pues están violando el Federal Records Act si no guardan copias de los mensajes. En esa ocasión, el gobierno tuvo que entregar registros deconstruidos de más de 4,000 mensajes y se dictó una orden de supervisión sobre el uso de aplicaciones de mensajería por funcionarios. Halligan no solo ignoró este precedente, es más, ella repitió el mismo error en un contexto mucho más delicado. Y
oigan, eso es un logro. ¿Cómo lo niegas? Mucho peor que los güeyes que estaban hablando de bombardear Yemen. Yo tan siquiera siento que estoy molesto o yo solo quiero saber cómo. ¿Cómo? Estos, o sea, tienes grupo A que están hablando de bombardear Yemen y tienes a Lindsey Halligan en grupo B y de alguna manera Lindsey Halligan en grupo B es peor que los güeyes que están hablando de bombardear Yemen. Wow. Lo que es la locura de la administración de Trump. Así de simple. Porque ahora está al frente de casos, no solo del caos de los casos, que involucran directamente al presidente y a sus adversarios políticos. Porque ahora esto no tiene nada que ver con Yemen o cualquier otro país de afuera, tiene que ver con la gente de adentro. Y cuando se trata de la gente de adentro, créanme que van a tomar pasos que nunca se han visto, todo con el fin de arruinar el día de Trump un poco más. Y por buena razón, todos los que tienen el poder para arruinarle el día, por favor háganlo. Pero ahora, con Halligan saliendo de su camino para exponer todas estas cosas, para hablar sobre esto, no solo está confirmando cosas de su carácter y de su práctica, sino del carácter que Trump quiere estar enforzando dentro de las instituciones. Y lo que hace todo esto aún más absurdo es que Halligan conoce perfectamente ese historial. Ella misma trabajó en el equipo legal que enfrentó el caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton en 2016, donde él argumentó que era exactamente el contrario, que usar medios privados para temas públicos era una violación federal. Hoy está del otro lado cometiendo el mismo error que ella misma antes denunció. Y eso no solo la desacredita, exhibe una hipocresía no solo personal, pero institucional que refleja el desorden dentro del Departamento de Justicia, bajo la actual administración, o tan siquiera dentro de esta administración, creo que en general completamente. Pero la historia ahora tiene un segundo frente. Mientras American Oversight está preparando la demanda por la destrucción de registros, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito pues acaba de aceptar revisar si su nombramiento violó la ley de vacantes federales. Esa audiencia está programada para la segunda semana de noviembre en Charleston, Carolina del Sur, y si la jueza Curry determina que fue un nombramiento ilegal, todos los casos firmados o supervisados por Halligan podrían ser inválidos. Y no solo eso, la van a sancionar a ella. Pueden quitarle a ella su licencia legal por tan siquiera meter la pata así de lejos. Se calcula que son más de 70 procesos activos, incluyendo, pero no limitado a, acusaciones contra exfuncionarios y empresarios vinculados a donaciones políticas. Imaginemos el escenario. Una fiscal nombrada sin ratificación, que usa mensajes autodestructivos para hablar de casos abiertos en redes sociales y que además intenta influir en la prensa solo porque no le gustó a ella personalmente cómo estaban hablando de su trabajo o de ella, es una receta más que perfecta para el colapso institucional. Y no solo para el colapso institucional, pero para un desastre social. Porque ¿cómo va a dormir la gente bien sabiendo que una persona como ella tiene poder sobre ellos? Y lo irónico es que el propio gobierno ha usado la destrucción de registros como argumento contra sus propios opositores. En 2023, el fiscal general interino de Texas fue destituido por usar Telegram para ocultar comunicaciones oficiales. Ese mismo año, el Congreso aprobó una enmienda para reforzar la ley de registros públicos. Y aún así, el equipo de Trump sigue tropezando con la misma piedra. Porque, ¿cuántas veces ha pasado hoy este año? Como 2 veces. Primero fue Trump con Pam Bondi y ahora es Halligan con una reportera. Y esto no fue tan siquiera con un tiempo de más de 2, 3 meses. Si mal no me acuerdo, yo creo que eso fue este mismo mes. ¿Se lo pueden creer ustedes? La incompetencia, el nervio. Dios mío. Lo que muchos analistas ahora mismo están señalando, y con mucha razón, es que esto no es un simple error individual, es parte de un patrón. Desde la purga de funcionarios veteranos en el Departamento de Justicia, el nombramiento de leales sin experiencia pues se ha vuelto la norma. O sea, Mike Johnson, Pam Bondi, Lindsey Halligan,
Se reemplazó la institucionalidad por la obediencia. Y oigan, otra vez más, qué mejor ejemplo que esto que Mike Johnson. Y cuando se gobierna desde la improvisación, pues los errores se multiplican, porque estas personas no saben qué están haciendo, ellos no son profesionales, ellos no saben qué van a hacer mañana o qué hacen hoy, ellos tan siquiera saben qué hicieron ayer, solo saben que el papi Trump en la Casa Blanca, pues les dijo, fulano haz esto, fulana ve a la izquierda y fulano en el centro vete hacia arriba y tritura este tal papel. Así. Ellos no saben qué hacen, ellos no son calificados, ellos no tienen la más mínima idea del peso que tienen sus acciones, ellos solo saben que tienen que obedecer a Trump. Otra vez solo miren al perro de Mike Johnson. Lo que debería ser una oficina independiente del poder político, pues se ha convertido en un laboratorio de lealtades personales. Todo en el nombre de Trump. Ahora, la pregunta no es si Halligan violó la ley, porque las pruebas están ahí. Nadie tiene que tan siquiera preguntarse si violó la ley. Amigos, yo podría preguntarle a un niño ahí jugando básquet, ahí como de unos 6, 4 años, y diría, Gugu Gaga, yo creo que sí rompió la ley, Gugu Gaga. Toda la prueba está ahí. Sino, la verdadera pregunta es si el sistema va a reaccionar o mirar hacia el otro lado, como siempre lo ha hecho cuando se trata de estas personas. Si la ley se aplica de manera selectiva y pierde sentido, es así de simple. Y eso tiene consecuencias directas. Fiscales honestos denuncian, jueces pierden confianza en los procesos, pierden credibilidad y la ciudadanía deja de creer en la justicia. Porque miren cómo hablan de la policía en Estados Unidos ahora mismo. ¿Cómo es que un país que tanto ama a Estados Unidos como Japón ha tenido que sacar instrucciones de cómo lidiar amablemente con la policía y con ICE sin meterse en problemas o en confrontamientos directos? O sea, no es solo de los aliados ahora, también la gente adentro está harta. No olvidemos ACAB y todas las otras cosas. Esto se ha salido de control. La justicia no tiene peso, nadie cree en las instituciones y los jueces son solo títeres de la gente de más arriba. Y eso en cualquier democracia es el principio del fin. No tiene ninguna otra manera de ser decorado, es el principio del fin, así de fácil y así de simple. Todo esto mientras el gobierno sigue insistiendo en que la prensa es el enemigo y que las instituciones deben alinearse con el poder. Porque, o si no, pues no hay dinero para ti, te voy a demandar a tu perro y si no tienes perro, te compraré un perro y lo voy a demandar a él. Así es dentro de esta administración. Pero el caso Halligan es justo lo contrario. Está mostrando que los medios siguen siendo por lo menos uno de los últimos muros de contención. Si Anna Bower no hubiera guardado las capturas de pantalla, todos diríamos que está loca. O sea, diríamos, ok, claro, Lindsey Halligan no es la persona más competente en su campo, pero no hay manera que ella haya hecho eso. O si nadie hubiera tomado una screenshot o algo de los tweets las publicaciones de Trump en Truth Social hacia Pam Bondi, todos pensaríamos que estamos locos, pero no. Y si no hubiera publicado la historia ella, si no hubiéramos tomado un archivo de esta evidencia, hoy nadie sabría que una fiscal federal está usando una aplicación de redes sociales para borrar sus propias huellas. Así que esto no es solo un escándalo legal, es una advertencia. Una sobre cómo el poder puede corromper incluso los mecanismos más básicos de transparencia. Y si algo nos enseña la historia desde el Watergate en los 70 hasta los correos de Clinton y los mensajes de Halligan de hoy, es que los escándalos que empiezan con mensajes borrados siempre terminan salpicando mucho más arriba de lo que sus autores imaginan. Porque, oigan, el Watergate fue tan malo que todas las controversias ahora terminan con Gate. Me pregunto si tendremos algo que ver con Halligan así en el futuro. Nosotros vamos a seguir de cerca este caso, como siempre lo hemos seguido, porque lo que está en juego no es una fiscal inexperta en una aplicación de mensajería, es la credibilidad del sistema judicial más poderoso del mundo. Y si esa credibilidad se cae, pues el daño no solo se va a quedar en Washington, se extiende por todas partes, y conociendo la administración de Trump hasta va a castigar a sus propios aliados por la incompetencia de una sola persona dentro de su propio partido.
Así que, si les interesa entender cómo se va desmoronando las instituciones desde adentro, cómo la competencia se cae a favor de la obediencia y, bueno, todo el caos que tiene que ver con esta institución, pues suscríbanse, denle like, activen las notificaciones, porque lo que estamos viendo con Lindsey Halligan es el espejo de lo que pasa cuando el poder se rodea de inexpertos y convierte la justicia en un instrumento político. Y como decía Hannah Arendt, el mal no siempre viene de la maldad, sino de la estupidez burocrática. Bueno, yo soy Derek y ha sido un placer tenerlos aquí. Los voy a mantener bien actualizados esta mañana debido al hecho de que mi papá Víctor ahora mismo está ocupado, así que yo estaré en cargo de la mañana por el momento. Una vez más, yo soy Derek y los mantendré bien informados. Hasta luego, los veo pronto.